fidelidad. Tu fidelidad Es grande. tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Antes de comenzar la prédica, quiero leerle un pasaje de Lucas. Que es Lucas 1, del 34 al 38. Lucas 1, del 34 al 38. Tengan cuidado ahí, no se me caigan. Hay muchos cables por ahí. Hay que tener cuidado caminar por ahí. Lucas 1, del 34 al 38. Esto es como una introducción al tema. 3, 4, donde dice: entonces María dijo al ángel. ¿Ya lo tiene? De todas formas lo tiene Eddie ahí, el que no lo tenga lo puede ver ahí. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Palabra de Dios. Y aquí vemos que han ocurrido dos cosas. La palabra de Dios dice en Gálatas 4:4. Vamos a leerlo. Gálatas 4:4. Y el 5. Gálatas 4, del 4 al 5. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Sí. Gálatas 4, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora miren lo que dice el 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primero, el ángel le dice a María: Elizabeth, tu prima, la estéril, ha concebido. O sea, que para que Cristo viniera, hubo un milagro en el vientre de Elizabeth, porque Dios necesitaba a alguien que preparara el camino del Mesías. ¿Y qué hizo Dios? Primero bendijo el vientre de Elizabeth, y ella pudo tener en su vejez, porque Elizabeth fue igual que Sara, era bien vieja ya ella no podía tener hijos, porque tenía más de 60 años, sepa Dios más también, no sé, pero era bien vieja, dice la palabra de Dios, y ella concibió. Pero ese ser que venía en el vientre de Elizabeth tenía una conexión con el Hijo de Dios. Dios preparó el vientre de María para que viniese su hijo, pero también preparó el vientre de Elizabeth para que ese ser que venía en el vientre de Elizabeth preparara el camino de Jesús.
Hay una sincronización de Dios en todo lo que hace. Ahora, miren lo que dice Gálatas aquí. ¿Para qué envió a su Hijo? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿qué condición había que tener para que viniese Cristo? Que estuviesen bajo la ley. Entonces, en el tiempo que vino Jesús, ¿qué es lo que estaba predominando? La ley. Pero Él vino a redimir a los hijos de la ley. Quiere decir que Cristo tenía la importancia de redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Quiere decir que los que estaban bajo la ley no tenían la bendición de hijo. La bendición de Dios viene a través de Jesús. Por eso los judíos no pueden llamar al Señor, al Dios grande, al Dios, no le pueden llamar Padre, porque no tienen condición de hijo, porque ellos todavía están en la ley. Ustedes saben que los judíos no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso es una de las cosas que ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Y yo no sé si los judíos mesiánicos también creen que Jesús es Dios, pero yo creo que muchos no lo creen. Por eso no creo que deben de ser mesiánicos, porque usted es judío o es gentil. Nosotros los gentiles creemos que Cristo es Dios y que es hijo de Dios, y creemos en la Trinidad. Muchos de los judíos mesiánicos no creen en la Trinidad. Por tanto, hay mucha gente que están en los caminos correctos de Dios y se van a los judíos mesiánicos. Pero nosotros no somos judíos mesiánicos. Nosotros no nacimos bajo la ley. Nosotros nacimos bajo la gracia. Por tanto, usted y yo estamos bajo la gracia. Diga, estoy bajo la gracia. Y por tanto, ¿la gracia de quién viene? De Jesús. Pero fíjense la conexión que hay. Jesús viene a la tierra con un propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Y redimió a muchos. Porque Pablo era judío y lo redimió. Pero Pablo sí creyó que Jesucristo era Dios. Pedro fue redimido y Pedro creyó que Jesucristo era Dios. Y ellos, al creer que Jesucristo es Dios y era el Mesías, dejaron de ser judíos para convertirse en cristianos, seguidores de Jesús. Por eso es muy importante, hermano, que por ahí hay muchas sectas judías mesiánicas que están tratando de captarlo y decir que Cristo era judío, que usted tiene que hacer lo que Cristo hizo. No. Cristo era judío, pero Cristo vino a cambiar lo que estaba en su época. Fue un revolucionario de su época. Cambió la estructura que había religiosa, porque él tuvo muchos problemas con los judíos fariseicos y con los saduceicos. Él se lo decía a ellos, que eran hipócritas. Entonces, él trató de cambiar la estructura de la época. Y no solo cambió la estructura, cambió los aires, cambió la atmósfera. Porque uno de los objetivos de Jesús al venir a la tierra fue acabar con la hegemonía del diablo en la tierra. Entonces vamos a ver hoy la humanidad de Cristo, que ese es el tema que vamos a traer. La semana pasada hablamos de que Jesucristo es el eterno plan de Dios. Lo vimos, ¿verdad? Y tocamos 3 puntos importantes. Raúl, puedes bajar un poquito. Tiene mucha ganancia. O es acá, no sé. ¿Tú crees que yo me pego? Bueno, vamos a separarlo entonces. Vamos a ver 3 aspectos importantes de lo que es el plan divino de Dios, el eterno plan de Dios con Jesús. Número 1, Jesús era la esperanza de vida eterna. Diga conmigo, Jesús era, no es, era la esperanza de vida eterna antes que se formara el mundo. ¿Lo estás entendiendo? Antes de que el hombre fuera creado, Adán fuera creado, todo fuera creado, ya el plan de Dios era que Jesús fuera, ¿qué cosa?
La esperanza de vida eterna. ¿Dónde está? ¿En qué versículo? Para que aprendan. Está en Tito 1:2. Y lo dimos la semana pasada, pero me gusta repasar un poco, porque para poder entrar en la humanidad de Cristo, tenemos que entender qué cosa es el plan de la humanidad de Cristo, es el plan eterno de Dios en Cristo. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si ustedes ven a Tito 1:1, van a ver que dice ahí de quién se está hablando. Vamos a buscar Tito 1:1 para que lo puedan ver bien claro, porque ahí no dice que Jesús. Pero vamos a buscar Tito 1:1. No hay ningún problema con eso. Dice Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me ha encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Dios nuestro Salvador es Jesucristo. Dios Padre no es nuestro Salvador. El que murió en la cruz fue Jesucristo. O Jesús. ¿No? Cuando dice Dios Salvador, está hablando de el Hijo. Porque el que nos salva es el Hijo. El Padre lo prometió. Cristo lo cumplió. Es como dice, Él envió a su Hijo nacido de mujer para que nos redimiere de la ley. ¿Quién lo envió? El Padre. Lo hizo Jesús. Exactamente. Pero quien está haciendo esto es Jesús. Ahora mire la otra parte. El reino de Dios estaba preparado desde la fundación del mundo. Quiere decir que antes que todo existiese, ya Dios había preparado su reino para la salvación. Miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde dónde? Desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba preparado el reino? Desde la fundación del mundo. No existía nada. Tienen que entender esto. Esto es muy importante que lo entiendan, porque la gente cree que todo fue después que Cristo. No, eso vino antes de que Cristo viniera. Estaba establecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que estemos salvos, porque esa es la voluntad del Señor. Ahora miren lo que dice la tercera. La gracia salvadora fue dada en Cristo antes del comienzo del mundo. La gracia. Ya Dios. La gracia, ya Dios la había preparado antes del comienzo del mundo. ¿Qué gracia? Salvadora. Porque somos salvos, ¿por qué? ¿Dónde lo dice? En Efesios 2:8-9. ¿Y esto es qué cosa? Un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces esa gracia que vimos en Jesús ya estaba preparada por Dios antes de la fundación del mundo. Ya Dios había hecho todo esto en su mente, en su proyecto de salvación. Porque Dios, que es grande y poderoso, ya preparó la salvación. En la mente de Dios estaba todo preparado. Y lo explicamos la semana pasada. Pero como muchos no vinieron, lo estamos volviendo a decir. ¿Cuál era lo que estaba en la mente de Dios? Que el diablo se iba a revirar. Por tanto, necesitaba cómo derrotar al diablo. Pero para poder derrotar al diablo, ¿cómo lo tenía que hacer? A través de un hombre. Porque el diablo, después que se reviró y lo botaron, vino a la tierra y creó caos.
creó caos. ¿Qué creía? Que el hombre lo adorara. Y en sí el hombre lo empezó a adorar. Por eso vinieron las adoraciones a Baal, a Será, que eran dioses, que eran diabólicos, con dioses con D minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dioses los creó el diablo para que a través de ellos el hombre lo adorara. Es como parte de la Iglesia Católica. Todos esos santos de la Iglesia Católica son dioses creados para que adoren al diablo a través de esos dioses. No es que yo tenga nada contra la Iglesia Católica, no es que los santos es idolatría. En la idolatría estamos adorando dioses falsos. Porque ninguna de esa gente son santos de adoración. Porque usted y yo también somos santos según la palabra de Dios. Todos los que son separados para adorar a Dios somos santificados para ser santos. Por tanto, todo santo que se levanta una estatua es un Dios falso. Y la gente lo adora y le ponen ofrendas. Detrás de ese Dios falso está el diablo, uno de sus ángeles caídos, y se están riendo de los que lo adoran. Usted no se puede inclinar delante de ningún Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a los hebreos que no se quisieron postrar ante la estatua de Nabucodonosor? Los echaron a un horno de fuego. Pero Dios, que responde a su palabra, no permitió que se quemaran. Porque ellos eran fieles a Dios. Cuando usted es fiel a Dios, Dios lo va a proteger. Cuando usted le responde a Dios, Dios lo va a proteger. Cuando usted hace las cosas para Dios de corazón, Dios le va a dar a usted la victoria en lo que usted quiere. Pero no que lo hagamos por tener una victoria, no, lo hacemos porque lo hacemos de corazón. Usted lo tiene que hacer de que su corazón le dice: hacemos esto para el Señor, no para vanagloriarme, no para recibir la gloria yo, porque la gloria es del Señor. Así mismo es. Entonces tenemos que estar claros que todo esto estaba preparado ya por Dios antes de la fundación del mundo. Y ya vimos que en el plan divino de Dios es el eterno plan de Dios, quien es Jesucristo. Ahora vamos a ver hoy la humanidad de Cristo. Y en la humanidad de Cristo hay que ver una cosa muy importante. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11. ¿Qué dice? Recuerdan, muchos se lo tienen que saber de memoria. A los suyos no le recibieron. No, eso es el 12. Vamos a ver el 11. Gracias. Pero estamos en el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a redimir a esa gente de la ley, pero ellos no lo recibieron. Ellos querían seguir en la esclavitud. Ellos querían seguir viviendo en la ley. ¿Qué les pasó al pueblo judío cuando lo sacaron? O a los judíos no, eran hebreos. Cuando lo sacaron de Egipto, querían seguir viviendo en Egipto. Así es. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas? Hicieron un becerro. ¿Para qué? Para adorarlo. Porque ya estaban adaptados a adorar dioses falsos. Y eso lo creó el diablo. Eso fue una de las cosas que vino a romper Jesús. La adoración a ídolos. Una de las cosas que vino Dios a través de Jesús a quitar fueron los ídolos. Y no solo los ídolos de metal, de bronce, de madera, como dice la cancioncita. Vino a destruir los ídolos del corazón, porque a veces tenemos ídolos con los hijos, con los esposos, con los carros, con las casas. El ídolo no es solo un ídolo, no es una estatua, es algo que tú has puesto primero que Dios. Y usted no puede poner nada primero que Dios. Dios dice, la palabra de Dios, que lo amarás primero con toda la fuerza de tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice en Mateo 6, 33, 34? Buscad el reino de Dios y su justicia primero. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero la gente busca las añadiduras y dejan a Dios. Entonces, cuando usted esté buscando a Dios, piense las añadiduras. Busque a Dios primero y Dios le va a dar las añadiduras. Por eso Cristo vino a ordenar la tierra
porque así como estaba en el principio desordenada y vacía, que lo ordenó el Espíritu Santo, cuando Cristo vino a la tierra estaba todo desordenado y vacío. Había una debacle en la tierra. El diablo estaba acabando con la gente. Estaban las enfermedades, estaban cantidad de gente con lepras, cantidad de gente manco, cantidad de gente con problemas de deformaciones, porque todas las enfermedades, porque adoraban otros ídolos. Y a Dios no le place que adoren otros ídolos. Y eso no solo pasó en la época de Jesús, pasó en otras épocas anteriores. Porque recuérdense cuando estaba Ezequiel que vio la visión, que dentro del templo los sacerdotes adoraban a Baal. Eso está en Ezequiel. Ellos adoraban, los sacerdotes adoraban a Baal y a Será y le ponían incienso y le ponían ofrendas dentro del propio templo de Dios en Judá. No estamos hablando ya del norte, del reino del norte que eran diabólicos, donde estaba Samaria, no. Estamos hablando del reino del sur, donde estaba Jerusalén, donde Salomón había hecho un templo nuevo para Dios. Porque el único que adoraba a Dios de toda esa gente de corazón era David. Por eso vimos la semana anterior que el rey Amós dijo, el profeta Amós dijo que había que volver a levantar el tabernáculo caído de David. Dios quiere que se vuelva a levantar la adoración en las iglesias, en las casas, que se hagan altares de adoración y de oración, para que usted adore en su casa a Dios. No lo estamos haciendo. Estamos preocupados en que si va a haber una guerra, en que si no va a haber comida, en que si va a subir la gasolina. Usted olvídense de eso, eso no es un problema de nosotros. Eso es un problema de los presidentes, de los que gobiernan. Nosotros nos tenemos que preocupar de adorar a Dios para que Dios arregle el mundo. Amén. Así como mandó a Jesús que lo arregló, que Dios arregle el mundo en este tiempo. Porque Dios escucha a sus hijos. Él es el único que puede arreglar tu vida y la mía. Es el único que puede hacer que cambie nuestro lamento en baile. Él es el único. Entonces, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿a quién sí recibieron? A otros dioses, a falsos dioses. Ese es el problema que había en esa época. Y por eso ellos no quisieron aceptar a Jesús. Usted sabía eso, que los judíos no aceptan a Jesús. ¿Por qué no lo aceptan todavía? Pues primero, no creen que eres Dios como decimos nosotros. Y segunda, porque ellos dicen que Jesús no viene de Dios. Ellos no creen que Jesús es de Dios. Ellos no creen que es el Mesías. Y nosotros sabemos que el Mesías que están esperando ellos, ¿quién es? El anticristo. Eso sí lo sabemos porque lo dice la palabra. Ellos están esperando a un Mesías que es el anticristo, que lo va a aniquilar a la mitad de su pueblo. Y tienen que salir corriendo de sus templos para esconderse en cuevas. Por ahí mismo el anticristo los va a ir a matar. Pero como Dios es tan misericordioso, va a rescatar parte de ese pueblo. Pero tienen que venir a Jesús, porque ellos van a estar en el milenio, en el nuevo templo que va a crear para que lo adoren a Jesucristo. Y Jesucristo va a gobernar en la tierra por 1000 años como el verdadero Mesías que estaban esperando, pero ya siendo Dios y Mesías, impartiendo justicia en la tierra, para ordenar y sanar todo lo que dice Isaías 65. Léanse Isaías 65, que él está hablando del milenio, para que vean cómo Cristo va a ordenar y va a limpiar la tierra. Eso es lo que va a pasar en el milenio, lo que dice Isaías 65. Léanselo en su casa, porque no vamos a hablar de eso. Pero es muy importante que entiendan que el milenio no ha llegado, va a llegar. Pero la tierra, cuando venga Cristo, ¿es para qué? Para sanar la tierra. Porque la tierra está clamando justicia. Lo dice la palabra de Dios. Que la sangre de Abel es justo. Clama desde la tierra.
Porque hay muchos justos que han sido muertos. Y esa sangre clama desde dentro de la tierra. Y hablamos de justos, hablamos de gente que adoran a Dios. Esa sangre tiene que ser limpiada por Cristo. Ahora, ¿cuál fue la cosa de que Cristo fuera humano? Aquí vamos a ponerle unos puntos, pueden haber muchos más, pero vamos a poner unos puntos que son 5. Para hacer él mismo el sacrificio por el pecado. Número 2, para identificarse con la humanidad, porque como era humano tenía que identificarse con los seres humanos. Otro ser, un extraterrestre, como quieren poner ahora que vienen los extraterrestres, los marcianos llegaron ya, ¿no? Como la canción, y llegaron bailando el cha-cha-cha. Ahora quieren identificarnos con los marcianos, pero nosotros no somos marcianos, nosotros somos human beings. Somos humanos. Y Cristo vino como humano porque nació por una humana que era María. Amén. Él no nació de José, pero sí nació de María. ¿Cómo fue que ese vientre logró el bebé? No lo sé. No lo sabemos. Sé que el Espíritu Santo lo puso o fecundó el óvulo de María, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Si ya Dios lo puso ahí, hecho un bebé chiquitico y ya creció. No sabemos si fue que inoculó el óvulo de María y que hizo eso. No sé lo que pasó, pero sí sabemos que el vientre de María lo usó Dios para que naciera su hijo. Así es. Ahora, ¿qué tenía que estar María? Tenía que estar santificada y pura. Por eso buscó una virgen. No es que era virgen porque era una santa, no, era virgen porque no había tenido varón. No había tenido contacto con varón, por eso era virgen. Entonces tenemos que estar claros que en ese concepto de la humanidad, Él vino para identificarse con la raza humana. ¿Por qué? Porque iba a ser su Salvador. Ahora, para cumplir la ley de Dios, porque al cumplir la ley, a través de la ley viene la salvación. ¿Están claros o no? Amén. La salvación es a través de la ley, pero nadie la podía cumplir. Al Cristo cumplir la ley, por Él viene la salvación. Pero a Él morir y dar su sangre, ya la sangre que quita el pecado para nosotros arrepentirnos, no era el del toro, del macho cabrío, no era esa sangre, era la sangre del Hijo de Dios. Por eso a esa sangre, nosotros invocar esa sangre y poner esa sangre sobre nuestras cabezas, esa sangre nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Esa es la importancia de la sangre de Cristo. Aparte que la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para libertar, para quitar la opresión. Pero la sangre de Cristo, lo más importante es que es para la salvación. Porque lo más importante en nuestras vidas es la salvación de nuestra alma. Por eso la fe es el ancla de nuestra salvación. La fe es la que nos ancla en el lugar santísimo. Es como si tiras un ancla en el mar para coger al fondo del mar. Esa es el ancla, la fe. Tú la tiras, la agarras en el lugar santísimo y ahí tenemos la salvación. La fe es el ancla de nuestra salvación. Eso lo dice en hebreo. Por eso le estoy diciendo que esa es la importancia de la humanidad de Cristo. Una de las importancias. Otra de la importancia es para salvar a los perdidos y revelar al Padre. Hay mucha gente perdida, mucha gente que no cree en Dios, y el Padre no lo quieren conocer. Si usted no conoce el Espíritu Santo, no puede conocer a Jesús. Y si usted no conoce a Jesús, no puede conocer al Padre. Por tanto, esos que estaban en aquella época, los fariseos, no conocían ni al Espíritu Santo ni a Jesús, por eso no tenían una relación con el Padre. ¿Quién fue el que dio a conocer al Padre? Jesús. ¿Y quién dio a conocer a Jesús? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar claros en eso. Es una cosa que viene una tras otra. Eso lo hemos explicado muchas veces en este lugar.
Usted tiene que empezar por el Espíritu Santo. Usted tiene que conocer primero al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Para usted que Jesús sea su Señor, tiene que conocerlo a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo, le voy a enviar otro consolador. Les conviene que yo me vaya para enviarle otro consolador. Y desde que Jesús ascendió hace 2000 y pico de años, el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo lleva más tiempo en la tierra que lo que tuvo Jesús. Jesús tuvo 3 años. Y el tiempo de su niñez, pero con su niñez, él no ejerció ningún ministerio. Pero estuvo en su ministerio 3 años en la tierra. El Espíritu Santo lleva el ministerio de él aquí en la tierra más de 2000 años. Y hasta que no venga, Jesús va a seguir aquí en la tierra. ¿Ok? Y tenemos como último paso para destruir las obras del diablo. Vino para rescatar a la humanidad del control de Satanás y del temor a la muerte. Todo el que le tiene miedo a la muerte está en las manos de Satanás, porque la muerte le pertenece a Satanás. Por eso dice que el último, que venía el último caballo, que fue destruido, el último jinete, ¿qué fue? La muerte. ¿Le recuerdan en Apocalipsis? El último que fue echado en el lago del fuego fue la muerte. Por eso Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte no tiene poder contra nosotros. Nosotros no morimos espiritualmente, morimos físicamente, porque este cuerpo tiene que morir y volver a nacer. Para que tengamos un cuerpo, ¿qué? Un cuerpo glorificado y un cuerpo incorruptible. Este cuerpo que tenemos nosotros es corruptible. Tenemos que morir. Dice la palabra que si el grano de trigo no muere, no puede dar la planta. Tenemos que morir a este cuerpo para que nazca un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado por Dios. Y ese va a ser el cuerpo con que estaremos frente a frente delante de Dios. Esas son las cosas que vino a hacer Jesús. Por eso es tan importante su humanidad. Ahora, tenemos que su nacimiento, ya todo el mundo lo sabe. Vamos a ver Juan 1:14. Dice que aquel verbo fue hecho carne, el verbo que es Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Juan 1:14, búsquenlo en sus Biblias. Es importante que vean eso, porque eso viene en la Biblia. Tenemos que aprender Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Porque en la Biblia viene todo. Es nuestro manual de instrucción. No podemos estar tirando piedras por ahí, a derecha e izquierda, a inventar. Porque hay cada gente predicando en internet que eso es horrible, que no saben ni lo que dicen. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito quiere decir que es el único. ¿Verdad? Sí. Ese es el nacimiento que está en Juan. Él se hizo carne. Ya vimos que nació a través del vientre de María. ¿Y dónde está su nacimiento? En Gálatas 4, 4 y 5, donde dice, ¿se recuerda que ya lo vimos? Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí tenemos el nacimiento de Jesús que está puesto en la Biblia. ¿Ya? Ahora, vamos a ver sus necesidades de limitaciones físicas. Juan 4, 6. Dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Quiere decir que estaba, ¿qué? Cansado. Quiere decir que no era Dios en ese momento, era un hombre.
Porque solamente los hombres nos cansamos. Lo dice la palabra. Nosotros los hombres nos cansamos. Dios no se cansa. ¿Ya? Aunque Cristo era 100% hombre y 100% Dios, Él estaba actuando en la tierra como hombre. ¿Ya? Tenemos otra problema de su necesidad de limitaciones físicas. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Solamente los seres humanos tenemos sed. O los animales. Pero en este caso, Dios no tiene sed. Porque de Dios corre ríos de agua. La sed la tenemos nosotros los seres humanos. Y esa es sed física. Es una sed física. Recuérdense cuando la mujer samaritana estaba en el pozo con Jesús y Jesús le dijo, dame de beber, y él dijo, si tú supieras, si tú supieras quién te pide de beber, tú le piderás agua, porque el agua que yo te doy es agua de vida. Jesús tiene el agua de manantial de vida. Jesús no necesitaba agua física, sino él lo que necesitaba en ese momento que estaba hablando de que tenía sed. ¿Ya? El agua que él necesitaba era el agua esa del pozo, porque tenía sed, se la pidió la mujer samaritana. Pero él no tenía sed espiritual, porque la sed espiritual no es de Dios. La sed espiritual se llena con los ríos de agua viva que salen desde el corazón de Dios. Tenemos también Mateo 4:2, cuando estaba ayunando en el desierto, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Otra condición física de Jesús. Tuvo hambre. Mucha gente tiene hambre aquí ahora, ¿verdad? Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Tenga hambre de la palabra de Dios. No solo tenemos hambre física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como le dijo Jesús al diablo, ¿verdad? Entonces, vemos todas las necesidades físicas de Jesús. Tenía emociones humanas. Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Dios no llora. Jesús lloró. La parte humana de Jesús lloró. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba en angustia. Solo los seres humanos tenemos angustia. Dios no puede tener angustia porque eso es un demonio. ¿Ya? Tenía experiencia de tentación y muerte. Hebreos 4:15. Uno que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado, pero no pecó. Nosotros nos tientan y enseguida pecamos. Y le echamos la culpa enseguida a Dios. ¿Por qué permitiste, Dios, esto? No, tú pecaste porque te dio la gana. Porque tu concupiscencia te atrajo a lo malo. Y no supiste decirle que no al pecado. Y no solo pecado es tener sexo ilícito, o robar, o estar gritando, haciendo cosas. Tener malos pensamientos. Tener pensamientos malos sobre otra persona. Hablar cosas de otra persona que ni siquiera sabemos si es verdad. Todo lo que no es verdad es pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos cosas que no sabemos. Porque estamos pecando. Aunque tenemos abogado en Cristo Jesús, pero debemos de evitar eso. Tratemos de, antes de hablar de alguien, investigue, no hable sin saber. Porque es muy importante. Dice Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir que Jesús murió. Dios no muere. Estamos hablando que es una muerte física lo que está hablando aquí.
Y tenemos que humano era en su ministerio. Marcos 6:3. Miren lo que dice aquí. ¿No es este el carpintero hijo de María? Entonces estaba identificando que Jesús tenía un oficio humano. Carpintero, ¿verdad? He visto carpintero. Entonces Jesús era carpintero, quiere decir que tenía un oficio humano. Dios no tiene oficio. Entonces tenemos que ver la humanidad de Jesús. Jesús era 100% Dios, pero era 100% humano. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, vamos a ver que en la época de Jesús habían dos corrientes. Unos que decían que no era Dios y otros que no decían que era hombre. Entonces tenemos los evionistas. Ellos rechazaban y declaraban que Jesús era un hombre, pero no era Dios. Y tenemos los docetistas que opinaban que Jesús era Dios, pero no era hombre. Por eso vamos a buscar lo que dijo el apóstol Juan. Primera de Juan 4, 2 y 3. Por eso sale esto que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es un espíritu. El anticristo es un espíritu. Lo estaba sobre Fidel, estuvo sobre Nerón y ha estado sobre diferentes personas en el mundo entero. Hitler, todos los asesinos, Stalin, todos los asesinos han tenido ese espíritu. Pero la persona del anticristo va a venir en la gran tribulación. No confundamos un sistema con una persona. El anticristo es un sistema mundial que ha estado imperando desde que Cristo se fue, ascendió. Pero va a venir en los últimos tiempos a sentarse en el trono del nuevo templo y va a perseguir a los judíos. ¿Okay? No a los gentiles, a los judíos. Porque los gentiles que están con Dios van a estar ¿dónde? En el rapto con Dios en el cielo. Eso lo vamos a explicar en nuevas prédicas. Pero toda la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Los que se queden, probablemente le corten la cabeza. Pero no confiese lo contrario. No confiese contra Jesús. No niegue a Jesús. Porque es mejor que entre sin cabeza al reino. Que entre y vaya con la cabeza puesta al infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Es mejor entrar en el reino sin un ojo o sin un brazo, lo dice Cristo, que entrar con todo y vete para irte para el infierno. El primer boleto. Exacto. Ese es el primero. Exacto. Por eso, si usted, yo no sé cuándo venga la gran tribulación, pero usted predíqueselo a sus nietos, a los nietos de sus nietos. Pues si llega un día ese momento, sepan que si no se va con la iglesia, nunca niega a Jesús. Que le corten la cabeza, no importa. Le cortan la cabeza en instante, pero va a aparecer en los brazos de Jesús, con un cuerpo transformado. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que por eso el apóstol Juan dijo eso, ¿no? Y también había unos que se llamaban gnósticos, que era el gran problema de esa época. Los gnósticos decían que ellos tenían una evidencia espiritual, eran como los espiritistas de hoy en día. Ellos sabían más que todo el mundo. Tenían una relación especial con ese Dios, y que ellos sabían más hasta que el propio Jesús. Por eso fue un gran problema en la iglesia primitiva, que se colaron estos falsos cristianos, como están hoy metidos los santeros en las iglesias, los brujos, los espiritistas, los que no tienen el Espíritu de Dios. Se metieron en esa época también, porque eso viene de aquella época. No creen que eso es nuevo, ya eso viene dando vueltas de esa época. Entonces sabemos que solo podía Cristo venir a arreglar todo lo que había en esa época. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, 21. Ya estamos acá.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz, para que el pecado cayese en él y nosotros fuésemos hechos la justicia que estaba en Cristo. Acuérdense en Isaías 53 que dice, ¿se acuerdan en Isaías 53:6? Cada uno anduvo como ovejas descarriadas por su propio camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo dice Isaías 53. Ya estaba profetizado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios lo tenía ya preparado, como le dije al principio. Dios tenía preparado todo desde el principio, antes que existiese el mundo. Pero Dios lo hizo para que la humanidad no se perdiera. Miren lo que dice Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Cuál es la única sangre que quita el pecado? La sangre del Cordero de Dios es la única que quita el pecado de nosotros. Ninguna otra sangre puede quitar el pecado. Por eso los santeros le echan sangre de pollo, sangre de pato, sangre de eso. Por eso las cazuelas no tienen poder. El poder está en la sangre de Cristo. Aleluya. Sigan creyendo en esa sangre de vaca, de toro y eso. La única sangre que tiene poder es la sangre de Jesús. Porque ellos meten las cosas en esa sangre, pero esa sangre no tiene poder. Aquí lo dice bien la Biblia. Ahora, Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en la cruz por todo lo que pasó por la mente tuya y mía. Todos los pecados del mundo pasaron en ese instante que Él estaba siendo crucificado, y Él por eso se conduele de nosotros. Por eso puede ser nuestro sumo sacerdote. Por eso tú puedes venir a Cristo y confesarle tu pecado. Por eso tú puedes hablar con Cristo en la intimidad y decirle que te ayude en tu problema. No tienes que esperar que se te aparezca Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a la gente cuando tomando que yo digo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero tú, Tomás, creíste porque viste. Tenemos que creer sin ver. Usted crea que Jesús está aquí mismo ahora. Su espíritu está aquí ahora mismo. Y si usted tiene una necesidad, usted en el baño de su casa, en el cuarto de su casa, arrodíllese y habla con Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y el objetivo del sumo sacerdote es orar por todas sus ovejas. Nosotros los pastores físicos oramos, pero Él es el pastor de todas las ovejas, porque es el pastor espiritual. Amén. Él está orando por ti y por mí. Él quiere que nosotros salgamos adelante, que esa iglesia salga adelante. No tengamos temor, que Cristo está con nosotros. ¿Sí o no? Amén. Él fue tentado, perseguido, pobre, despreciado, sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada. Solo un ser humano podría experimentar esas cosas. Y para terminar, primera de Timoteo 2:5. Y esto es que bueno que se lo aprenda. No hay María, ni el Buda, ni el otro, ni Alá, ni la cabeza del guanajo. Miren lo que dice primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Usted no le pida al diablo, ni le pida a esas estatuas, ni a la Virgen, ni al pisicigallo. Pídale a Jesús, que Jesús es el mediador entre usted y Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar, y si alguien necesita oración puede pasar adelante.
Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú revelas tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Yo te pido que cada persona que está aquí, los que están oyendo, tú toques su espíritu para que aprendan cosas nuevas. Porque muchas personas no aprenden, Señor. No quieren leer tu palabra, no quieren estudiar la palabra. Por eso hoy te pido, Señor, que tú tengas en nosotros un espíritu fresco, que seamos odres nuevos para que podamos recibir el vino nuevo. Y queremos que tú pongas en nosotros ese vino nuevo que necesitamos cada día. Que en nosotros sea derramado, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Derrámalo, Señor. Recibimos tu Espíritu Santo todos los que estamos aquí para que tú nos toques, para que podamos entender las cosas espirituales, Señor. Yo te doy gracias y te pido que todos los que están en las escuelas tú los cuides y los protejas. Los niños chiquitos los protejas de todo pedófilo. Las personas que no tienen trabajo, tú le des un trabajo. Las personas que están en necesidad, que tú le des y le resuelvas esa necesidad. Los que están enfermos, que sean sanados. Porque la palabra dice que por tu llaga, Jesús, ya fuimos sanados. Yo lo creo, Señor, que tu sanidad es divina y que viene para todos tus hijos. Y nosotros hoy lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Todo el que está enfermo, oh Señor, que ponga su mano en esa dolencia y diga que está sano a través de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Te pedimos que vayamos todos a nuestro hogar, que tú nos cuides y nos lleves hasta nuestro hogar y que nos protejas en el camino. Que mandes tus ángeles alrededor de nuestros carros, echando fuera todo espíritu de muerte, de accidente y de rotura de carro para que lleguemos con vida al lugar que vamos. Llénanos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.